Los docentes e investigadores de humanidades tengamos la posibilidad de exponernos, en el sentido de exposición, las líneas de trabajo que venimos haciendo, porque normalmente actuamos como celdas poco comunicadas y no sabemos los trabajos que cada uno realiza y normalmente expone en otras reuniones por fuera de la facultad. Y una linda oportunidad también para poder discutir mano a mano con los trabajos que se presentan. Por eso una de las condiciones iniciales que habíamos puesto para llevar a cabo el Ateneo era que los trabajos que se presenten sean en lo posible inéditos, para que la discusión contribuya al mejoramiento del mismo. Yo lo que tengo inédito es esto, que recién es la punta descriptiva. Los que son historiadores saben que la primera aproximación de una investigación que uno hace es descriptiva. Yo necesito primero conocer toda la información que tengo para después empezar desde allí a hacer las ramificaciones de estructuras de poder, de vínculos relacionales, digamos. Esto es lo primero que yo tengo de la norma. Si bien está en prensa en una revista interna de la unidad ejecutora, es decir, es para someterlo a discusión como primer avance de investigación. Esto para nada va a ser la investigación definitiva, es más, tiene un carácter todavía muy descriptivo y muy de resultados de lo que yo he ido encontrando en las fuentes que hasta ahora he visto. Yo he visto la colección completa de la revista Argentina Austral, que es una revista que publicó la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como la Anónima, entre los años 29 y 62. Lo que encontré era muy disperso y no necesariamente refleja lo que es la magnitud de la empresa y los documentos que tenemos en Patagonia. Y el tercer repositorio que hasta ahora he visto es la biblioteca del MECON, del Ministerio de Economía, que aunque uno lo toma como biblioteca, justamente charlando con los colegas de Ciencias Económicas de la UBA, uno de ellos me acompañó, me presentó a las bibliotecarias y resulta que efectivamente tienen más fuentes documentales de las que uno cree. Los balances, por ejemplo, de la Anónima, los saqué de la biblioteca del Ministerio de Economía. Además, me los mandan si los pido, o sea, muy buena la entrada por ahí. A esto falta trabajarlo todavía muchísimo. ¿Se imagina? Es un tema no trabajado, es un tema muy grosso, por el que tiene mucha implicancia económico, social, regional, hoy día nacional y diría hasta político, porque el jefe de gabinete de Oscar Peña es Peña Brown. Y el secretario de Comercio, que es el que fiscaliza los precios de los comercios supermercadistas, es Fernando Brown. Es decir, es familia Lanón, me han puesto los lobos a vigilar a los corderos, ¿no? Entonces es como que en este momento yo no los veía tan incorporados en la política, aunque sí aprovechando las ventajas de posicionamientos políticos, pero ahora están concretamente en cargos políticos, digamos, ¿no? Este gobierno que tiene mucho que ver con una conducción empresaria, ha puesto a empresarios a conducir al Estado, y los Brown están acá. Así que ya están, sin duda, Peña es la mente detrás de Macri, digamos, y Peña es Peña Brown, la madre de Brown, es hermana del presidente de la Anónima, y el secretario de Comercio es hermano del presidente de la Anónima. Bien, bueno, ¿por qué entré a trabajar la norma? En realidad, ustedes saben, yo siempre he hecho historia económica y social, un poco por formación profesional. Yo me formé en los años 70, por lo tanto tengo una base marxista de formación fuerte, y eso me ha marcado de por vida en el sentido de entender que cualquier proceso histórico que yo vaya a tener como objeto de estudio, de investigación, tengo que conocer la base económico-social. Es decir, yo siempre empiezo a hacer historia por la base económica y social. Es un problema de formación, y se lo digo a mis alumnos, no problema, que yo lo veo como ventaja. Para el que no comparte eso, por ahí no lo es. Pero siempre he empezado a hacer investigación conociendo la base económica social. Luego de ahí desprendo cuestión de sectores dominantes, es decir,
De ahí puedo saltar, digamos, a lo que no es estructural, básicamente a mi criterio, a lo que es superestructural. Pero en principio siempre he empezado estudiando la base económico-social. Y luego mi tesis doctoral, por ejemplo, sobre los sectores dominantes en Neuquén. Es decir, que desde la base económico-social salto a los grupos de poder a nivel superestructural. Bueno, como parte de mis trabajos, trabajé la ganadería, la fruticultura, siempre con equipo, siempre en sociedad, muchas veces con Graciela, que está acá, con otra gente del centro, a veces individual, a veces en grupo, a veces en dúo, digamos. Trabajé la ganadería, trabajé la actividad maderera, trabajé la minería del oro, trabajamos la fruticultura, eso en un proyecto interdisciplinario muy bueno que se hizo con economistas, geógrafos, ingenieros agrónomos, que realmente creo es uno de los diagnósticos más serios sobre fruticultura que hasta la actualidad existen. Trabajamos el proceso de distribución de la tierra pública, lo hicimos con un equipo grande del Departamento de Historia para todo Neuquén, para saber quién era quién en el proceso de distribución de la tierra pública después de la campaña contra la sociedad indígena, que yo me niego a llamar campaña al desierto, y a partir de ahí empezaron a aparecer otras posibilidades vieron que uno hace un trabajo de investigación y se empiezan a abrir líneas, uno lo cierra en algún momento en una tesis doctoral y luego empieza a seguir por las otras líneas. Para mí la historia, tengo una mirada holística del proceso histórico, no puedo fragmentarla así, pero reconozco que el proceso de fragmentación ha llevado a que el conocimiento se fragmente también. Me pasa de hecho con historiadores muy conocidos que empezaron haciendo historia económica y que hoy cuando uno los invita a las jornadas de la Asociación de Historia Económica te dicen no, yo ya no me dedico a historia económica, hago historia política. Entonces a mí me cuesta entender cómo se hace historia política, no digo que haya que hacer investigación, pero sí por lo menos leyendo a los que hacen historia económica. Todavía tengo esa mirada más holística, más totalizadora de la historia. Bueno, entonces, como les decía, me entré por este tema, me entusiasmó este tema. En este momento estoy trabajando dos temas. Dos temas no trabajados. Uno que es desprendimiento de la tarea de distribución de tierras que hicimos en algún momento de investigación, y de un picto que tenemos actualmente en marcha, un PIC de la agencia en realidad, que es sobre también distribución de tierras, pero no solo de Neuquén, que es lo que habíamos trabajado nosotros, sino de toda Patagonia. Allí hay gente desde el sur, de todas las universidades, la San Juan Bosco, del CENPAC de Madrid, de la Austral, de la de Río Negro, digamos, tenemos investigadores en ese picto de distintos ámbitos trabajando, atacando el tema de distribución de la tierra pública, que tiene características muy particulares que en otro momento podemos hablar, pero no ahora. Pero indudablemente, cuando uno habla de distribución de la tierra pública, el caso de la Anónima aparece como clarito. Y esto me obliga a meterme, como les decía recién, en un tema puntual que es la historia de empresa, que yo nunca he hecho, porque parte de la fragmentación de la historia implica también que la gente que hace historia de empresa hace historia de empresa. Y si uno se mete en la historia de empresas, tiene que manejar y leer todo lo que se hace sobre historia de empresas, es decir, desde la línea norteamericana de la Business History, todo lo que están escribiendo los europeos, y dentro de la historia de empresas, una rama muy específica que se ha puesto, diría yo, más de moda en estos últimos años, que son las empresas familiares. Para los tradicionales estudiosos de las empresas familiares eran ejemplos de empresarios fracasados. Lo que se sostenía en general es que las empresas familiares no podían durar más de 2 generaciones, que en la segunda generación ya se desarmaban, sobre todo porque no podían mantener la continuidad generacional por problemas de sucesiones, por problemas... Bueno, lo que se demuestra en los países de América Latina y sobre todo en Argentina, que la base del capitalismo argentino tiene un casi 90% de su base y de su desarrollo en las empresas familiares. Así que vuelve a ser un tema realmente que está en la palestra y que da de baja toda esa opinión generalizada que tenían sobre todo los norteamericanos en la family business, que la empresa familiar no era necesariamente exitosa, sino al contrario fracasada.
Bueno, al meterse en el tema de empresa familiar, me metió en una discusión que tienen los que trabajan el tema entre empresa familiar, grupo familiar, familia empresaria, que cada uno lo define de distintos modos. Yo decidí tomar a dos autoras argentinas, pero que además están muy vinculadas a quienes hacen historia de empresa familiar a nivel internacional, que son María Inés Barbero y Andrea Luch, que definen a las empresas familiares, lo voy a leer, a partir de considerar, abro comillas, la propiedad estratégica de por lo menos 2 miembros de una familia o de cada una de las familias participantes en casos de negocios plurifamiliares. Sigo, la participación de al menos 2 miembros de la familia en el directorio y la presencia de miembros de más de una generación en propiedad y o gestión, dando cuenta de la voluntad de continuidad en el tiempo. Y las autoras incluyen también, vuelvo a abrir comillas, a las empresas gestionadas por su fundador que se mantuvieron en el tiempo bajo el control de la familia originaria, como es el caso estudiado. O sea que esta definición de empresa familiar se me ajusta perfectamente, por eso la tomé. Bien, la Anónima, soy una de las empresas líderes, contado acá en la Patagonia no dice nada, pero contado a nivel nacional es importante, es una de las empresas líderes del sector supermercadista nacional, que ha logrado competir exitosamente con las grandes cadenas internacionales, Carrefour, Walmart, Jumbo, bajo una lógica empresarial muy interesante, que es otro de los temas que tengo que estudiar en profundidad. Primero, se niegan a instalarse en grandes urbes. En general eligen ciudades del interior, pequeñas y medianas, que si bien los vemos muy instalados en Neuquén, para ellos esto es una ciudad mediana, no quieren instalarse ni en Buenos Aires ni en Córdoba, lo dice concretamente su presidente en una entrevista, porque su estrategia empresarial es manejarse con el mercado interno de pequeñas y medianas comunidades. De hecho, tenían una cadena de supermercados Best en Buenos Aires que se la vendieron a Carrefour, se retiraron de Buenos Aires. ¿Dónde tienen sucursales? Bueno, en este momento tienen sucursales. Hay 158 sucursales en 79 localidades de todo el país, mayormente patagónicas, pero tiene otras en pueblos pequeños y ciudades pequeñas de Santa Fe, en Corrientes, en Goya, por ejemplo, en Córdoba y en La Pampa, pero no en las capitales, sino en ciudades pequeñas. Esta lógica empresarial apunta a lograr eficiencia, según su presidente, actualmente de apellido Brown, como les dije, y se hacen mucho hincapié en haberse manejado siempre, fueron los primeros en lanzar una marca propia que hoy tienen todos los supermercadistas. Lago del Sur es la marca de Coto, Walmart no me acuerdo cómo se llama, pero si vamos al supermercado, todos los supermercadistas tienen marcas propias, que en realidad se las manejan las propias empresas grandes. Por ejemplo, la Campañola le fabrica para Coto Lagos del Sur, la marca de Lagos del Sur, o le fabrica la marca Coto en peras, duraznos en almíbar o lo que fuera. Acá se han manejado con pequeñas y medianas empresas, es decir, apuntan a pymes que prefieren tener un comprador, concentrar la venta de sus productos en un solo comprador más que venderle a varios supermercados. Es decir, que es otra estrategia empresarial, esto lo tengo que profundizar mucho. ¿Qué les ha permitido? Bueno, y lo mismo en el sistema de distribución. En vez de tener camiones propios, se maneja con empresas de distribución, a veces muy pequeñas, a las cuales les concede créditos, según me ha dicho su presidente, le concede créditos, a veces la propia sociedad, la Anónima, le da créditos, supongo que tasas bastante altas, para que compren flota de camiones y manejen la distribución. ¿Qué le permite a la Anónima esto? Desentenderse de las condiciones de la macroeconomía, que es también una estrategia empresarial que tengo que seguir estudiando. Es decir, al presidente de la Anónima no le preocupa si baja el Producto Bruto Interno, porque él se maneja tratando de asegurar un consumo interno en pequeñas y medianas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, esta, como les decía, es una primera aproximación con mucha información, que en realidad la estoy publicando un poco que manda mucha gente atrás de la información, entonces es preferible que esté publicada y no darla a conocer así sueltita en congresos, y otra para ir recibiendo de los que hacen empresas, con los cuales estoy en permanente contacto, retroalimentarme de aspectos teóricos.
Bueno, el hecho de que la Anónima sea una empresa de carácter regional también me permitió utilizar algunos conceptos muy interesantes que han armado otros historiadores que se dedican a empresas, como es el caso de Mario Ceruti, que ustedes deben conocer, un argentino ya mexicano, porque está radicado en México, en la Universidad de Monterrey, Nuevo León, en la zona de frontera con Texas, y eso lo ha llevado a trabajar mucho concepto de región, que yo también trabajo, el concepto de frontera y las empresas estas multinacionales, ¿no? Y Ceruti ha armado una noción muy linda, muy útil más que linda, de tejido empresarial, que él lo usa para el caso mexicano y lo usa para el caso mexicano y lo define de esta manera. Dice: un tejido empresarial consistente se formaría, entre otras cosas, por la multiplicación histórica de inversiones en el espacio estudiado, es decir, que tiene un contenido regional alto, porque significativas porciones de esas inversiones las realizan familias locales, lo cual tiene que ver con este caso, por el paulatino entrecruzamiento y por la incorporación de actores provenientes de otras familias allegadas en los cuerpos directivos, donde sobresale la repetición de apellidos como producto del parentesco y las articulaciones societarias a través de los paquetes accionarios. Cierra comillas. Es la mejor definición que he encontrado de lo que yo puedo trabajar para la Anónima. A juicio de Mario Ceruti, justamente esas condiciones, ese tejido empresarial, es lo que le facilitaría a este tipo de empresas familiares la posibilidad de permanecer y perdurar intergeneracionalmente. En sucesivos avances de la investigación yo tengo que mostrar cómo hicieron para asegurar la sucesión generacional, cómo se adaptaron a los cambios políticos y económicos del país, a los diversos ciclos de la economía argentina. Piensen que es una empresa que fue creada en 1908 y perdura en la actualidad. Ahí yo empezaba con un párrafo que decía: está hecha para durar 100 años, luego veremos qué pasa, y ya tiene más de un siglo. Y qué factores internos y externos, ya sea locales, regionales, nacionales e internacionales, facilitaron esta expansión y esta supervivencia. Bueno, luego el trabajo entra en el tema de la frontera argentino-chilena como espacio social. Yo no voy a hablar de esto yo lo he desarrollado en muchísimos trabajos. Yo soy muy crítica de nuestra historiografía nacional, que en general sigue encerrando la historia nacional en los límites del Estado-Nación y no abre las miradas a producciones regionales. Eso me ha llevado a escribir bastante sobre la idea de región, pero que no es una idea de una región tradicional, noroeste, Patagonia, nordeste, sino de una región que aparece como producto de un objeto de estudio. Si yo estudio la ganadería, yo no puedo tomar toda la historia de Neuquén, me tengo que parar en la zona donde llueve más, no es ni siquiera Zapala, de ahí para la cordillera, donde llueve más, de hasta 2.000, 2.500 milímetros anuales, es decir, donde hay buenas pasturas, y ver qué grado de intercambio, comercialización, transporte y consumo, y eso hace que mi región sea sur de Chile, más área andina de la Patagonia. Y lo mismo la periodización, es una región tan abierta hasta donde yo pueda entender mi objeto de estudio. Y lo mismo me pasa con la periodización, nunca la fijo ex ante, sino surge de mi propio objeto de estudio, el espacio, la región y la periodización. Para eso he tenido que escribir mucho y discutirlo mucho, porque en general la gente entiende por región historia regional, historia provincial, historia local. La Academia Nacional de la Historia, por decir algo, hace congresos nacionales que a la vez son regionales, pero lo regional es la provincia donde se hace el congreso, es decir que todavía hay un concepto antiguo de la región. Yo manejo un concepto muy nuevo de la geografía crítica y que bueno, creo que ya se está imponiendo, pero que he tenido que poner a fuego. Bueno, esto funciona en todas las áreas andinas. Y si hablamos del nordeste, funciona con Paraguay, y del norte, las colegas del norte no pueden hacer historia si no van a ver archivos en La Paz, en Sucre, digamos, o en Perú, y los de Corrientes, los del nordeste, tampoco la pueden hacer si no ven archivos de Paraguay, del sur de Brasil, banda oriental, digamos, bueno. Entonces yo he estudiado mucho esto para el norte de la Patagonia y
Mateo Martínez Veró de Punta Arenas y Elsa Barbería lo trabajaron mucho para la zona sur. Ahora yo voy a mostrar, bueno, este es un mapa de toda la Patagonia, porque este es un power armado, porque lo doy fuera de la Patagonia, para que se vea. Yo de hecho entiendo la Patagonia con la vieja concepción geográfica y política de la Patagonia, es decir, del río Colorado al sur. Ustedes saben que la provincia de La Pampa fue incorporada a la Patagonia en los años 90, pero creo que esa es una decisión política. Históricamente a mí me cuesta incluir a La Pampa, porque La Pampa tiene toda una parte que es pampa húmeda, después tiene toda una parte seca que fisiográficamente puede ser más parecida a la Patagonia, pero que no tiene mucho que ver con ello. Ahí ven Punta Arenas en el estrecho Magallanes, el estrecho ancho, y Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego, está sobre el canal de Beagle. Fíjense la ubicación muy superior que tiene Punta Arenas respecto a la capital de Tierra del Fuego. Río Gallegos, ahí investigaba Elsa Barbería, en Punta Arenas Mateo Martínez Veró. Los dos llamaron a esta región la región autárquica de Magallanes, y creo que tuvieron razón. Primero, porque acá hay, hasta el día de hoy, pero hoy está como incluso fomentada por los conflictos limítrofes, por el tema de la guerra Malvinas y la participación que Chile tuvo en la guerra, está como un poquito más rugosa la relación, pero de todos modos en términos sociales, de la sociedad que vive acá, el intercambio es permanente. De hecho, para ir a Punta Arenas hay que entrar por territorio argentino, y para ir a Ushuaia hay que entrar por territorio chileno, así que esta es una zona que funciona regionalmente, ¿no es cierto? Funciona regionalmente, y el punto que nuclea la región fue por años, más que el Beagle, que es un canal angosto, que está en el sur, muy bonito paisajísticamente, pero es el estrecho Magallanes. Descubrimiento con la expedición de Magallanes, de la vuelta al mundo, del estrecho, muy entre comillas, porque acá había gente que lo había descubierto hace rato al estrecho, uno repite términos que no tiene que repetir. Digamos, el cruce del canal por parte de Magallanes y su flota demostró al mundo europeo, básicamente, que esto era una conexión no solo posible, sino muy aprovechable entre ambos océanos. Y esto hace que la fundación de Punta Arenas, que primero es una cárcel, igual que Ushuaia, son un poco la Siberia de los dos estados, se vaya convirtiendo en una ciudad-puerto muy importante. Si tienen alguna vez posibilidad de ir, tal vez alguno conoce Punta Arenas es una ciudad que parece detenida en el siglo XIX, su arquitectura es una arquitectura bien del siglo XIX, te veo a sentir, las casas de los Brown, de los Menéndez Betti, que son museos, tenés mucho Art Nouveau ahí, digamos, tenés mucha arquitectura del siglo XIX detenida en el tiempo, porque ¿qué le pasa a Punta Arenas? Punta Arenas, que era el centro dinamizador de toda esta área, gran ciudad-puerto de Magallanes, va a sufrir, sobre todo a partir de 1914, una pérdida de espacio geopolítico muy importante, geográfico, porque es el año en que se empieza, y de hecho se termina poco tiempo después, la construcción del Canal de Panamá. Entonces la construcción del Canal de Panamá facilita el cruce mucho más al norte entre los dos océanos, y el estrecho de Magallanes pierde espacio. De todos modos, este estrecho fue, imagínense que estamos hablando hasta el 14, estos son territorios ganados al indio ya desde 1885, es decir que este estrecho se usaba primero por los loberos, digamos, que venían a buscar los balleneros, las empresas balleneras, la piratería de época que venía con patentes de corso de Inglaterra, para cazar la rica fauna marina, que además les proveía de grasa, que servía para la iluminación mundial en esas épocas. Se colocaba hasta en China la grasa de la fauna marina de estos lugares. Es decir, que era zona económicamente muy cotizada. No es casual que Inglaterra ocupe las Islas Malvinas en el año 33, no solo porque le permite controlar el paso entre los dos océanos, sino porque en ese momento es un punto estratégico, digamos, en este funcionamiento. ¿Por qué región autárquica? Porque las capitales están lejos, Buenos Aires y Santiago, de ambos países, los estados están bastante desinteresados de esto. Ustedes saben que, y voy a hablar de los dos estados, pero conocemos más lo del argentino, nosotros, ustedes, básicamente,
en realidad se preocupa por ocupar estos espacios por un concepto de ampliar la soberanía estatal, es decir, soberanía que está disputado por los caciques, que además ya en el siglo XIX no son grupos nómades. Que la burguesía tradicional argentina es una burguesía multiimplantada, es decir, que no basa su capacidad de acumular excedentes solo en la renta de la tierra, sino que invierte en comercio, industria y en cuanta cosa le dé posibilidades de acumular. Royora, por el contrario, dice que la base de acumulación de la burguesía argentina, con una posición más liberal dentro de la economía, de la historia económica argentina, es la renta de la tierra. Con este caso de la anónima se demuestra, claro, ellos lo discuten para la pampa húmeda, pero si yo me paro en el interior, acá a ver, por eso se llama inversión multiimplantada, van a ver una diversificación impresionante. Esta es la Sociedad Anónima Ganadera Argentina Menéndez Betti, ahí tienen todo lo que tiene inicialmente, desde compañías de alumbrado eléctrico, empresas telefónicas, bancos, estancias, y lo hago rápido porque... Bueno, y la comercial Menéndez Betti en Punta Arenas tiene también sección comercial marítima, cerradero, frigorífico, electricidad de Punta Arenas, telefónica de Magallanes, compañía de seguros, realmente una inversión multiimplantada muy fuerte. Acá son las actividades iniciales de Mauricio Brown, que están seguidas hasta el año 1920, hoy tendría yo como para agregarle algo más, pero ven ustedes la cantidad de cosas en que está invirtiendo capital sobre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Acá está ya el grupo Brown con la parte del área ganadera, la cantidad de estancias que tienen hasta el 20 en la zona de Santa Cruz. Acá tienen las leyes por las cuales consiguen estas propiedades. Ahí tienen la 3035, que es justamente la de la ley Grunberg. Tiene 35.000 hectáreas obtenidas por esa concesión Grunberg, pero las otras son ley de premios militares y ley de remate público. O sea que ese es otro cuento también que la historiografía nacional nos ha hecho, y es que el Estado ganó estas tierras para ponerlas en producción, pero sobre todo para obtener rentas y poblarlas. Mentira, no obtuvo ninguna renta. En realidad estas tierras fueron prácticamente donadas, digamos, a estos propietarios, a los efectos de que las poblaron. Y no era cualquier propietario, eran estos capitales, escoceses, irlandeses, y eran gente o magallánicos. Bueno, acá concentraciones que superan las 75.000 hectáreas entre 80 y el 20, ahí tienen las leyes también, todo esto está en el trabajo, así que por eso lo paso rápido. Están las sumatorias de la cantidad de estancias, bueno, algunas son fuertes accionistas, como la de St. Julian Sheep Farming Company, y en otras son, acá, este es un informe de la Dirección General de Tierras y Colonias en el 31, son campos fiscales, o sea que además de lo que tienen en propiedad, tienen campos fiscales del territorio de Santa Cruz ocupados por establecimientos ganaderos, en lo que tiene participación Mauricio Brown. Bueno, acá sigue, este es todo un informe del año 31 de tierras, este lo encontré en la biblioteca Totnes. Acá hay en propiedad o con participación accionaria, son todas las instancias que encontré hasta el año 20, hay que seguirlo. Pero además, acá yo hago un corte en la posguerra, porque la posguerra, ya trato de terminar, Marines, la posguerra es un trabajo muy denso. La posguerra genera, como ustedes saben, una crisis, sobre todo en el precio internacional de la lana, y esto lleva a que, primero, los estancieros reduzcan costos. Esto básicamente se traduce en explotación de la mano de obra, por eso las huelgas de Santa Cruz, de los obreros rurales de Santa Cruz de los años 21 y 22 tienen que ver con esto. Y la Anónima, por supuesto, está participando del lado de la patronal y del lado de la Liga Patriótica en estos acontecimientos de matanzas de obreros, ¿no? Bueno, ahí tienen todo lo que están en etapa de... Esto de la guía Torkins me llamó la atención porque en el año 23 es accionista además de la compañía explotadora de las termas Villavicencio, que eso me sorprendió porque hasta ahora yo los tenía con inversión diversificada en el área patagónica, y esto me está hablando de inversión ya diversificada en otras provincias.
Bueno, las sociedades de la Argentina Austral, ahí ven bancos. Primer banco en Punta Arenas de Londres y América del Sur, luego de Londres y Tarapacá en Tierra del Fuego. Bueno, y en 1908, como les decía, se crea la sociedad, la crea Mauricio Brown, José Menéndez y Lanchares, de otro francés que también tenía. Los tres están instalados en Punta Arenas con todo esto que vimos recién. Ya para 1929 tiene 58 sucursales la Anónima y se maneja, yo le he llamado acá sistema bismarckiano, porque maneja esta cosa muy alemana de que el empleado no es empleado, es colaborador. ¿Vieron como Walmart? El empleado no es empleado, es colaborador. Esto es un disfraz, digamos, del sistema de explotación básico de capitalista, pero esta concepción de la gran familia, incluso le llaman la gran familia enosis, que es un término griego que significa unión. Los barcos de la Anónima se llaman enosis, tienen un castillo en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, para llevarlos de vacaciones, les dan becas a los hijos de sus colaboradores, en la revista sale, cumplió las bodas de oro del colaborador fulano y tal, y su exquisita señora, digamos, y un empleado demostrador, ¿no? Becas, créditos, publicaciones propias, agencias interoceánicas de líneas transcontinentales, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Marítima de Punta Arenas. Bueno, y esto es lo más interesante que hice en el Ministerio de Economía, que es ver cómo andaban los balances de la empresa. Ver los balances para los historiadores económicos es un arma de doble filo, porque dice, como bien dice un chiste francés, un empresario que se precie de buen empresario hace tres balances. Uno en el que dice que le va todo perfecto para los bancos, para que le den crédito. Uno donde dice que le va para la miércoles, para los acreedores. Y otro donde dice que le va normal para los accionistas, cosa de no aumentarles. El chiste francés es bastante real, los balances son mentirosos. Fíjense, capital inicial, $1.000.000, esto habría que traducirlo a dólares, lo tengo traducido a dólares en el trabajo, en moneda de época, porque no a libras también. Bien, no me acuerdo si a libras o a dólares, lo pasé. Bueno, fíjense que del capital accionario inicial, 1.200.000 son puestos por las familias Brown, Menéndez Betty y por Blanchard. Solo abren 300.000 acciones de 500 pesos cada uno y con preferencia entre los mismos accionistas, es decir, que no la abren nada, en realidad la mantienen a nivel familiar. Junio del 9 subió, junio del 10, junio del 12, junio del 14, junio del 19, fíjense cómo en la guerra le fue bien, porque en la etapa de la guerra las ventas, sobre todo de materia prima como la lana, aumentó. Pero en la posguerra, que todavía viene bien, si yo sigo este cuadro, miren cómo en el 31 disminuye, igual no es baja para nada, ¿no? Pero sí disminuyen los dividendos percibidos por los accionistas. Fíjense que eran del 10% desde el 10 al 1,5 en el 28, es decir que fíjense acá cómo el balance para los accionistas fue negativo. 3% en el 31 y 2% en el 31. Esto sale también en memorias y balances. Pero la empresa se recupera rápido. Ahí están los grupos directivos. Miren, presidente Mauricio Brown, Francisco Campos, que es su hijo, marido de la hija, yerno, Alfonso Menéndez Betty, Alejandro Brown Menéndez y Armando Brown Menéndez, el síndico. En el año 58, tomé el 33-58. Alejandro Brown Menéndez, vice Francisco Campos Torreblanca, que es el yerno, director es Carlos Brown Menéndez, José Menéndez Montes es el otro yerno de Brown, César Menéndez Betty, Armando Brown Menéndez, Oscar Brown Menéndez y suplente Hernando Campos Menéndez. El único que tiene consejero de zona es Felton, que es uno de los estancieros más importantes. Fíjense cómo continúan el grupo familiar sin modificaciones accionarias. Bueno, esto ya está terminado. Estas son las tierras que ocupan en el área de Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo que está rayado, el mapa que me salió algo chuequito. Bueno, como verán ustedes, es una empresa multiimplantada muy fuerte. Ya cierro, les voy a cerrar con los últimos datos. Ya tendría más para agregar a esto, porque como estoy buscando permanentemente, les agregué los cuadros ahí. Esto ya lo vimos, simplemente
les quiero contar que el único momento en que yo encuentro que hay un conflicto familiar, que la empresa decide incluso desprenderse de las tierras, desprenderse de la actividad financiera y de algunas otras actividades inmobiliarias, lo decide hacer en el año 68. Ahí hay un conflicto intergeneracional que tengo que estudiar qué pasó, hasta que en el año 78, 10 años después, justo la Argentina Austral se deja de publicar en el 68, la revista La Empresa, se vuelven a unir bajo la persona de quien es hoy su presidente. Está del año 78, Fernando Brown, y vuelven a mantenerla en control, en este caso solo de la familia Brown. Yo creo que es en ese momento cuando se desprenden de las tierras y se dedican más exclusivamente a lo que les está dando más ganancias, que es la parte comercial. Y hacen montones de inversiones, entre otras, yo no sabía, son por ejemplo dueños de la editorial MC, son dueños de Austral, son los creadores de Austral Líneas Aéreas, hasta que las compra el Estado. Es decir que la cantidad de inversiones multiimplantadas es impresionante. Bueno, y para terminar, les voy a contar lo que es hoy la Anónima. Bueno, en el año 79 se logró revertir esta dispersión del capital social y el año 97 marca un punto importante de expansión, tienen 57 sucursales. En 2010 la empresa vendió esta cadena de los mini mercados B a Carrefour, se quedó sin ninguna sucursal en Buenos Aires. En la actualidad la Anónima cuenta con 158 sucursales en 79 localidades del interior, 10 centros de distribución y una base de transferencia, una planta panificadora y otra fileteadora de fiambres, además de 2 frigoríficos propios de exportación. Esto le ha permitido posicionarse como la cuarta empresa del rubro en el ámbito nacional y la segunda de bandera argentina. Y esta es otra estrategia empresarial que tengo que estudiar. No se transnacionaliza como las otras empresas, sigue manejándose con capitales nacionales, locales. Porque para esto, obviamente, yo he estudiado a los que, ya estoy terminando, ya termino, a los que están trabajando, que se los quiero decir, otros grupos familiares. Sbarzer, lamentablemente fallecido, trabajó el grupo Bungibor, el grupo Torxin, que lo sigue trabajando Jorge Gilbert de la Facultad de Economía de la UBA, el grupo Bember, que lo trabaja López y López, y el grupo Avellaneda y Terán, uno de los grupos más importantes de azucareros de Tucumán, que lo trabaja Daniel Moyano, y son mis referentes a la hora de discutir trabajo de empresas familiares. Bueno, luego agregué en esto la compra de las sucursales de Topsi y Bomba, que son muy actuales, digamos. La prensa, porque quería saber cuánto se había invertido en esa operación, el diario La Nación da una cifra irrisoria. Esto no puede ser de ninguna manera, salvo que acá haya habido un nivel de corruptela en las declaraciones. Lo que dice La Nación, que la operación fue por 40 millones de pesos por el Fondo de Comercio, que es risible la cifra, mientras que se negoció aparte la adquisición de la mercadería y de otros activos que tenía la empresa neuquina. La cifra, pongo yo, parece irrisoria y poco creíble si se atiende a lo que fue comprar todas las sucursales de Topsi y Bomba. Bueno, quedan muchas cosas por ver. Esto es un primer avance que lo que me da a mí es información descriptiva para seguirme metiendo más de lleno en la empresa y ver sobre todo qué negocios hace en cada momento, en cada ciclo económico argentino, de la economía argentina y mundial, las relaciones con la política, tanto a nivel local, regional como nacional. Es decir, hay muchísimos temas para seguir viendo, además de lo puramente económico. La estrategia financiera, usaron mucho el crédito del Bicentenario, con eso aumentaron 10 sucursales más con el crédito del Bicentenario en la última etapa política y ahora están en el gobierno de Macri, así que se saben ubicar bien, digamos, en distintas instancias políticas. Bueno, hasta acá es lo que sé.